soy Cata de las Carreras, animadora 2D y docente. Les traigo en este canal tutoriales cortos de After Effects. Empecemos. Vamos a ver la herramienta de forma. ¿Sí? Para dibujar formas nativas en After tenemos la herramienta de forma acá arriba, que es el cuadradito, que si yo hago un clic ya puedo empezar a dibujar un cuadrado, pero también podría mantener apretado mi clic. Y tenemos la herramienta de rectángulo, la herramienta de elipse, la de polígono y la de estrella. Veamos una por una, ¿sí? La herramienta de rectángulo, al hacer clic, nosotros tenemos acá para poder elegir el relleno y el borde, ¿sí? Que esto va a ser común a todas las formas. Para empezar a dibujar y después revisar eso, con un clic y arrastro puedo dibujar un rectángulo, o si mantengo apretado Shift puedo dibujar un cuadrado, ¿sí? La forma en proporción en su escala. Si yo hago un clic, directamente saco y ya me dibuja el cuadrado, ¿sí? Una vez que yo tengo dibujado esto, van a ver que se crea una layer que dice Shape Layer 1 y tenemos dos opciones dentro de la layer, ¿no? O sea, dentro de la Shape abrimos y tenemos el Transformer, que es común a todas las layers que tengan imagen, y el contenido, que tiene que ver con las formas básicas, ¿sí? En contenido van a ver que dice rectángulo 1. ¿Por qué dice rectángulo 1? Porque tengo solamente un cuadrado dibujado. Ahora, yo podría seguir dibujando sobre esta misma forma, por ejemplo, y se van a empezar a dibujar sobre la misma layer y van a aparecer acá, por ejemplo, ¿sí? Pero vamos con uno. Bien, con este mismo rectángulo, si se fijan, yo al abrir tengo 4 parámetros básicos, que estos van a ser comunes a todas las formas, que es el path, que tiene que ver con el perímetro, ¿sí? Y la forma en sí, el stroke, que tiene que ver con los parámetros modificables del borde, el fill, que tiene que ver con los parámetros modificables del relleno, y el propio transformar del rectángulo, ¿sí? Que no es el transformar general de la layer. Esto nos va a pasar lo mismo cuando recién hacía lo de varias formas. Si yo tuviera acá varios rectángulos, por ejemplo, cada uno de estos rectángulos, si se fijan, tiene las mismas opciones y cada uno tiene su propio transformar, ¿sí? Porque si yo quisiera cambiar la escala, por ejemplo, el rectángulo 4, puedo elaborar la escala individual acá y no la escala general que yo tengo en el transformar, porque si yo achico todo esto y voy al transformar general de la layer, al laburar escala, laburo toda la escala en conjunto, ¿sí? Ojo con eso. Bien, vuelvo a borrar esto, así vemos uno por uno. En rectángulo 1, si se fijan, vamos a resetear acá, escala 100. En rectángulo 1, si se fijan, tenemos el path que va a modificarse según la forma que yo haya dibujado. Por ejemplo, en este caso, los parámetros modificables son el tamaño, la posición, el redondeo, ¿sí? El tamaño tiene que ver con la cantidad de píxeles que tengo de ancho por alto. Podría volver a modificar esto o sacando el link podría volver a generar un rectángulo, por ejemplo. ¿Sí? Tengo lo que tiene que ver, la posición tiene que ver con respecto al punto de anclaje. Esto les recomendaría que por ahora esto no lo modifiquen desde acá. Y el redondeo tiene que ver con las juntas redondeadas del rectángulo. Ven que lo tenemos ahí. Bien. Si yo quiero, por ejemplo, habilitar o deshabilitar stroke o habilitar o deshabilitar fill, tengo también el ojito acá para prender y apagar. Si es simplemente para prender y apagar. Ahora, si yo quiero modificar el tipo de borde, ya tengo que ir directamente a las opciones. Tenemos las opciones con color, ¿sí? Que podemos acá directamente cambiar el color. Por ejemplo, podría ser un borde rojo. Tenemos la opacidad del borde, ¿sí? Tenemos el grosor del borde en sí. Tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las juntas, ¿sí? Le voy a sacar el redondeado acá si se ve bien y voy a hacer zoom. Con las juntas que pueden ser redondeadas, ¿ven? Que es solamente la externa, no la interna. Y tenemos lo que es bevel, que es cortado. Esto es distinto a lo que habíamos planteado del redondeado. El redondeado hace directamente esto. ¿Ven? Acá simplemente lo corta. El line cap me lo voy a saltear porque lo vamos a ver en formas básicas abiertas, que tiene que ver con las puntas en sí. Esto tiene que ver con las juntas. Si yo quisiera, por ejemplo, al borde agregarle guiones, por ejemplo, podríamos agregar acá los dashes. Ven, y ahí tenemos la cantidad de píxeles de cada línea, menor o mayor cantidad. Y tenemos el offset para moverlos en el espacio. ¿Sí? Si no nos gusta, vamos de nuevo al menos y listo. El taper tiene que ver con justamente esto, es lo que hace el taper. ¿Ven? Genera un armado progresivo de la línea de borde y lo mismo para la entrada y para la salida. Vamos a resetearlo, lo dejamos en 0. Y la opción de wave que tenemos acá, que se abre y se cierra de esta manera, tiene que ver con agregarle ondas, ¿sí? A lo que es el borde. Tenemos el tamaño de estas ondas, tenemos la cantidad en amount,
y tenemos la fase para moverlo en el tiempo. Fíjense que al tener el cronómetro, todos estos parámetros que fuimos modificando son animables, ¿sí? Bien. Vamos a resetearlo. Si yo quisiera, por ejemplo, volviendo al stroke, si yo quisiera en vez de un color sólido tener un color degradado, eso ya lo tengo que hacer acá en las opciones de borde en la palabra stroke. Hacemos un clic acá arriba en la palabra stroke y tenemos la opción de quitar el borde, que eso es lo mismo que les mostraba del ojito. Tenemos el borde sólido, borde con degradado y borde con degradado radial. Por ejemplo, si queremos un degradado lineal, le doy OK y ya haciendo clic en el cuadradito de color puedo modificar los colores. Y ahí ven que nos cambia el nombre a Gradient Stroke. Que tenemos el Start Point, el End Point y el Edit Gradient. Lo tenemos acá. Bien, ahora vamos a sacar el borde. Vamos con el relleno. En el relleno pasa lo mismo. Si yo haciendo clic en la palabra Fill, puedo hacer clic y directamente puedo elegir si no tiene relleno, si tiene relleno sólido, si tiene relleno con gradiado lineal o si tiene relleno con gradiado radial, ¿sí? Vamos a bajar en sólido como para mostrarles un poco las opciones. Dentro del sólido tenemos el color, que acá se puede modificar, también como acá arriba es lo mismo, ¿sí? Y tenemos también la opacidad del relleno en sí, que es individual a la opacidad del borde. Esto también fíjense que es animable, ¿sí? Podemos animar el color sin ningún problema. Y después tenemos el propio transformar del rectángulo, que no cambia mucho con el transformar, que ya sabemos, solo que se agrega la opción de skew. Fíjense que acá podemos generar esto. Bien, ¿qué difiere todas estas situaciones con respecto a otras formas? No tanto en lo que tiene que ver con relleno y borde, pero sí en la forma, en lo que es el path. Por ejemplo, si yo hago clic en una elipse y dibujo una elipse, en la parte de elipse, el stroke, el fill y el transformar son iguales, pero lo que va a cambiar acá es el tema del path. Acá, por ejemplo, fíjense que no tenemos la opción de puntas redondeadas, porque obviamente acá no hay puntas, pero sí tenemos la opción de size y tenemos la opción de posición, por ejemplo. Después, si yo voy al polígono, por ejemplo, hago clic y avanzo a lo que es polígono, hago un clic y arrastro. Fíjense que en el Polystar lo que me va a suceder es que en el path ya tengo distintas opciones. Tengo la cantidad de puntas, por ejemplo. Fíjense que si se pasan casi que generan un círculo perfecto, pero acá tenemos la opción del triángulo. Tengo la opción de posición también, tengo la opción de rotación con respecto a ver qué punta queremos que vaya hacia abajo o hacia arriba, por ejemplo. Tengo la opción de lo que es el radio externo, que tiene que ver con la distancia entre el centro de la figura a las puntas, y tengo el redondeado. ¿Ven? Después las otras opciones, como decía antes, son iguales. Y la última es la opción de estrella, que hago un clic y genero esta estrella, que me da más opciones todavía dentro del path, que es muy parecido al polígono, pero nos agrega una diferencia que es el radio interno y el radio externo. El radio interno tiene que ver con la distancia del centro de la figura a las puntas internas, y el radio externo tiene que ver lo mismo que habíamos visto antes en el polígono, que es la distancia del centro hacia las puntas externas. Ven que acá, sin modificar las puntas internas, puedo hacer una estrella con mucho más alargada. Y acá también puedo modificar qué tanta distancia hay entre las puntas internas hacia el centro. Y lo mismo acá con el redondeo. Puedo redondear lo interno y redondear lo externo, por ejemplo. Bien, si queremos hacer una forma libre, ¿sí? Ahí sí tenemos que usar la herramienta de pluma, muy parecido a lo que veíamos antes. Por ejemplo, si quiero dibujar algo así, fíjense que automáticamente al tener el relleno activado me va a querer rellenar y como me linkea el primer punto con el último, pero eso simplemente podemos agarrar y, por ejemplo, en Fill decirle que no quiero relleno, pero sí que quiero borde. Voy a Stroke y le doy un borde. ¿Ven? Y acá la única diferencia que van a notar es que, por ejemplo, en la parte de Path solo voy a tener la opción de Path, que eso lo vamos a ver más adelante, y después en la parte de borde, una opción que nos habíamos salteado es el Line Cap, que tiene que ver con las puntas, ¿sí? Acá, esta y esta. Yo quisiera que sea redondeada, puedo poner la opción de Round, ¿ven? Y ahí termina redondeado, o la opción de Projecting Cap como para que continúe desde el punto. Recuerden que la anterior era Bad Cap, termina justo en el punto. Ahora, si yo, por ejemplo, sumo a la opción de Round Cap, puedo sumarle acá un Round Joins. Entonces acá fíjense que el redondeado lo tengo también en las esquinas. Ahora, esto no es lo mismo a que si yo quiero, por ejemplo, que no sea recto el ángulo de las puntas.
ahí ya manteniendo apretada mi pluma puedo agregar puntos, por ejemplo, si yo quisiera agregar algún punto acá y modificarlos. Puedo restar vértices, sí, los puntos, puedo agarrar y decir, bueno, elimino este. Y tengo esta opción que les decía antes, que es justamente para evitar esto del redondeo de las puntas, pero tenemos el convertir vértice, que esto ya modifica bastante, que tiene que ver con hago un clic y arrastro y puedo generar curvas en los ángulos de conexión. Ven que es muy distinto a lo que veíamos en la parte de stroke de los line cap o las line join. Si volvemos a la herramienta, podemos obviamente mover los puntos como quisiéramos. Bueno, esto sería un pantallazo general de la herramienta de forma. Tenemos la forma concreta, que tiene que ver con lo que habíamos dicho de rectángulo, elipse, polígono y estrella, y la forma libre, que tiene que ver con la pluma, donde podemos agregar, eliminar vértices o convertir vértices en sacarlos de su ángulo recto y laburar angulaciones más complejas, ¿sí? Bueno, espero que les sirva, los veo la próxima.